Hola, bienvenidos a Hilando y Deshilando Historias. El día de hoy les voy a contar sobre, en resumidas cuentas, la historia de Carlo Magno, uno de los grandes reyes, grandes emperadores de la historia, especialmente de la Edad Media, ya que el 2 de abril del año 742 después de Cristo nace este gran personaje y esta es su historia. Carlomagno, el nombre de Carlomagno, bueno, pues de ahí viene justamente, significa Carlos el Grande, en inglés Charles the Great, en alemán Karl the Gross, eh, qué pena por la pronunciación, y en latín Carolus Magnus. Fue uno de los grandes reyes y posteriormente en el año 800 emperadores de toda la historia y considerado por sus contemporáneos como el padre de Europa. Para muchos personajes a lo largo de la historia, después obviamente de su muerte en el año 814 después de Cristo, Carlomagno se convirtió en ese gran héroe nacional, especialmente en Francia. Este gran emperador, este gran rey inspiró incluso a personajes también legendarios que vinieron después de él, como Luis XIV, el Rey Sol, Napoleón I, pero más que cualquier otra cosa más allá de eso, se dice pues, también por sus contemporáneos que fue el padre de Europa y pues, el gran fundador de lo que fue la unidad europea en la Edad Media. Muy poco se sabe realmente de, digamos, los primeros años de vida de Carlomagno. Se sabe que gran parte de su vida la pasó siendo pues analfabeta, a pesar de que justamente más adelante en su vida él entendió perfectamente, esto fue una también de sus grandezas, de lo importante que era la educación, ahorita les cuento, y no, ni siquiera se sabe exactamente en qué lugar nació. Historiadores hoy en día dicen que fue en lo que hoy es Aquisgrán, en la ciudad alemana, o incluso en Lieja, en Bélgica. Pero exactamente no se sabe en qué ciudad nació. Aquisgrán, yo diría que es como la más posible, ya que incluso Aquisgrán más adelante se va a convertir en la capital de su gran imperio. Él no era francés, aquí digamos lo que es Francia no existe. Él proviene, él nace en una de las tribus germánicas que pues, tuvieron mucho que ver, digamos, con lo que fue la disolución del Imperio Romano. Él proviene de los francos, ¿sí? Que justamente pues, agarran todo lo que pues, hoy en día es Francia. Y bueno, con lo que dije de que, pues, que él casi como que él no escribió, él no sabía escribir, más bien lo que quise decir es que él tenía muchos problemas para escribir y que él preferiría, o sea, él estudió gramática, claro, pero pues gramática en el sentido, digamos, de la retórica, del discurso, ¿sí? Que en esa época, en la Edad Media, pues tomaban mucho, digamos, de los antiguos romanos y de los antiguos griegos, que era pues la retórica del discurso. Él aprendió eso, él aprendió latín, él aprendió griego, pero más que todo para hablarlo, o sea, él lo hablaba más, no es que escribiera muy bien, que digamos, o sea, él, hasta muy adentrado en la vejez, pues él trata de justamente pues, escribir, eso tenía, digamos, como las tableticas al lado en su cama, y, eh, pero pues sí, tenía muchas dificultades con eso. Él no llegó directamente al trono como tal, o sea, su padre, Pipino el Breve, muere en el año 768 después de Cristo y por cuestiones de lo que era la ley sálica en esa época, eh, entre los hijos del rey o del conde se divide el territorio. Entonces, Carlomagno, que pues antes de ser rey pues era Carlos, y se divide el reino con su hermano Carlomán. La razón por la que él queda como único rey es que en 1771 su hermano Carlomán muere y como tal pues él queda como el único líder del reino franco. Le cayó entonces esta responsabilidad a Carlomagno y él se va a entrar entonces en varias campañas militares para expandir el territorio del reino y
Se puede decir que con la excusa de expandir el cristianismo, él conquista Sajonia, y al conquistar Sajonia, pues él se adentra justamente pues en esa tarea de expandir el cristianismo, y más que todo también por esa parte de lo que es Alemania, Polonia, toda esa zona, él va a tratar justamente pues de convertir al catolicismo pues a muchos pueblos. Él era muy católico, y él pues le da mucha plata, pues él dona mucha plata pues a las iglesias, y él, a los refugiados. Él fue un muy buen rey, fue un buen rey cristiano, y esto, no sé si se puede decir que esta fue la razón. No, o sea, fue una razón política por la que, digamos, el Papa León III en el año 800 lo nombra emperador. Se puede decir incluso que la máxima razón que el Papa León III tuvo para nombrar a Carlomagno como emperador en ese año fue para hacerle la contra al imperio bizantino, ¿sí? Que ellos decían que es que ellos son los verdaderos herederos de Roma y los verdaderos emperadores, y como allá tienen pues la idea del césaropapismo, o sea, la imagen del emperador es al mismo tiempo papa y emperador, o sea, es el líder religioso y es el líder político. Entonces ellos decían que eran superiores al papa. Y el papa, entonces, esta es una de las teorías, nombró a Carlomagno como emperador en el año 800 para hacerle la contra a Bizancio. Carlomagno no quería esto, él más que todo tenía miedo, dijo, justamente de que pues la influencia del Papa, porque es que él me colocó la corona de emperador, entonces él va a creer que va a tener una gran influencia sobre mí. Y no fue así. Carlomagno fue un gran personaje, un gran rey que justamente pues, no se dejó influenciar en este sentido. La educación para Carlomagno fue muy importante, porque él no solamente donó para las iglesias, sino que él también justamente creó lo que fue pues, la escuela palatina, es como que tratar de volver a lo que fue esa gran Atenas pues, de la antigua Grecia. Y entonces donó mucho dinero pues, para que vinieran los grandes pues, escritores, pues, grandes genios pues, del momento a Aquisgrán, y pues crearan y pues empezaran, digamos, a copiar textos del desarrollo, o sea, no solamente la copia, sino también el desarrollo de textos para pues la enseñanza del latín y del griego, y pues la conservación también de manuscritos escritos en latín. Esto hizo entonces que pues se creara pues como pues esa escuela palatina, como un ambiente escolástico que no se había visto en mucho tiempo, desde la caída de Roma. Y entonces aquí es donde pues, para muchos historiadores este es el inicio de lo que es el Renacimiento carolingio. Y ese fue más o menos, pues eso es un poco, digamos, de las grandes influencias de Carlomagno. Él muere en el año 814, y dejando entonces pues el imperio, ya como tal imperio, a su hijo Luis el Piadoso.